Bienvenidos, bienvenidos a esta charla de hoy, donde vamos a trabajar la figura del padre desde la bioneuromoción. La figura del padre, que hoy en día el padre, el hombre en sí, es muy criticado, sobre todo los padres ausentes, pero todo esto tiene un trasfondo que ya lo vamos a descubrir en esta charla. Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por darse la oportunidad de conocerse y de autoprocesarse a través de la bioneuroemoción para que cada día comprendan su escenario de vida y puedan ir saliendo de esas creencias que los limitan y entendiéndose mejor, porque cuando te conoces a ti mismo, puedes tomar mejores decisiones y por lo tanto mejores acciones. Así que vamos a comenzar. Esta charla consta de dos partes. La primera va a ser con la figura del padre y la segunda va a ser con la figura de la madre. Mamá y papá son las figuras más importantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos son los que condicionan el tipo de relaciones que vamos a tener con nuestras parejas, con los compañeros de trabajo, con todo el exterior, ¿vale? Todo el exterior está condicionado por la programación de infancia que tenemos de mamá y de papá. Todo esto es un reflejo de lo que vivimos en infancia, en nuestra casa. Entonces, lo más importante aquí es entender que vamos a trabajarlo desde la psique de una persona que tiene 40 años y todavía vive con sus padres, hasta la psique de alguien que culpa a sus padres de cómo va su vida en este momento. El objetivo es dar, desde la conciencia de unidad, que es la base de la bioneuroemoción, una miradita al pasado, buscar el origen de esa herida emocional que todos tenemos con respecto a papá y a mamá y que es necesario también, ¿vale? Para poder cambiarle la percepción a eso, para que donde antes veíamos una herida, ahora veamos una oportunidad, una reconciliación, un proceso de sanación, algo diferente en definitiva, ¿vale? Es necesario, digo, porque nadie es perfecto y menos mal que sea así, porque si no, no habría aprendizaje. Y para comenzar con la figura del padre, debo decir que en el momento en que dejamos de juzgarlo, que esa es la idea de este taller, que podamos integrar lo positivo de él, cuando dejas de juzgar a alguien, te das esa oportunidad de integrar la parte positiva que tiene papá en este caso, que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Y por qué digo que es necesaria la herida del padre? Porque si papá fuera perfecto, por ejemplo, si tu papá se lo conoce todo, lo sabe todo, es perfecto, entonces desde el hijo varón no tendría criterio propio, desde la niña también, pero en este caso, o sea, como todo lo sabe papá y papá es perfecto en todo, o mamá y papá son perfectos en todos, yo no tengo criterio propio porque ellos lo saben todo. Entonces todo está dictaminado por lo que siente él, por lo que piensa él, en definitiva, por él. ¿Y dónde quedo yo? Como una nueva personalidad o un nuevo pensamiento, ¿vale? Así que por eso digo que es necesario. Y recordemos también que la información se hereda para poder nosotros o cada uno de nosotros tener la oportunidad de mejorarla y de trascenderla. En el caso de las niñas, por ejemplo, si papá fuera perfecto y sábelo todo y no tendrían más nada que agregarle, entonces, ¿para qué buscaría el inconsciente de la niña otro hombre? Si ninguno va a ser mejor que papá, ¿vale? Entonces, es necesario que sean imperfectos para nosotros poder tener un criterio propio, poder crear un proceso de individualización mejorada en este caso, que es la idea. Creo que hay un micrófono abierto, listo.
Muy bien. Es decir, es necesario la herida de papá y mamá, pero también es necesario revisarla, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí hoy? Revisar la herida del padre y buscar la manera de integrarlo, lo positivo de él. Vamos a empezar de una forma genérica a ver esas consecuencias del padre ausente. Lo ideal, por supuesto, siempre va a ser analizar de forma individual o particular el caso de cada quien, porque recordemos que cada quien es único, cada quien tiene su propio mapa mental, por lo tanto, cada quien tiene sus propias heridas, y aquí vamos a trabajarlo de forma genérica, pero si quieres ya trabajar alguna creencia o alguna herida en particular, bueno, ya tendríamos que hacer una sesión de bioneuroemoción para ver cuál es tu caso, porque recordemos que no todos somos iguales. Ahora, vamos a ver cuáles son esas consecuencias de un padre ausente. Primero, hay unas estadísticas que he puesto aquí de estudios que se han hecho de cuáles son esas consecuencias de un padre ausente. Y se ha determinado que el riesgo de permanecer sin trabajar por periodos largos o prolongados es un 50% más alto para jóvenes que crecen sin papá. Y alrededor del 90% de las personas sin hogar provienen de casas donde no hubo padre. Otra estadística es que vivir en un hogar sin papá está relacionado con suicidio de niños y adolescentes más que con cualquier otro factor. La ausencia de padre también se relaciona en una estadística bastante alta con el consumo de drogas. Todo esto vamos a ir entendiendo a qué se debe y por qué. La Asociación Americana de Psicología encontró 153 estudios que concluyen que la ausencia de papá predice el perfil tanto del acosador como del acosado. Personas con baja autoestima, personas con bajas calificaciones y malas habilidades sociales que se evaluaron psicológicamente, el 80% de ellos venía de hogares sin padre. Y los centros penitenciarios, es decir, las cárceles, el 85% de los jóvenes que están en cárceles crecieron en hogares sin padres. Y esto lo dice Warren Farrell, dice en sus propias palabras, las cárceles son centros para varones privados de padre. Estas son una de las estadísticas que hemos podido sacar para que veamos el impacto de la ausencia de papá en la sociedad, ¿vale? Y el común denominador de todo esto es que son personas que no terminan de adaptarse al mundo. Si te pones a ver o analizar desde la mente lógica, lo que está, el común denominador que hay aquí es que hay una falta de adaptación. O sea, es decir, en ese caso, el hijo no sabe cómo adaptarse en la sociedad porque no tuvo buenas bases en casa tampoco. Y es que desde la psicología analítica, el padre está relacionado con la independencia, está relacionado con llevar a los hijos de la casa o de la familia o del núcleo familiar, insertarlos en la sociedad. Ese es el trabajo de papá, el proceso de emancipación. El padre genera estructura, genera reglas o normas, genera unas pautas de conducta para que un sistema, que en este caso es el núcleo familiar, pueda funcionar de forma correcta. Esto tiene que ver con un sentido de disciplina y esto lo da es el padre, ¿vale? Porque mamá tiene otro rol, papá tiene un rol. Es importante recordar que el padre no nace, sino que se hace. La función paterna no es biológica, se debe construir. A diferencia de la madre, que sí es por biología, porque hay un instinto de criar, de gestar, por lo tanto sí, la parte biológica entra en juego allí. Y desde estudios antropológicos nos da como una visión más amplia de por qué el padre se hace y no nace. Y es que la parte de la antropología nos explica
que, por ejemplo, la mujer en la parte biológica tiene los ciclos que le dicen en qué estado está en cada momento. Por ejemplo, cuando a la mujer le viene la menstruación, ya sabe que ha pasado una nueva etapa. Cuando sale embarazada, ya sabe que va a ser mamá. Cuando le viene la menopausia, ya sabe que ha pasado un proceso donde lo que viene ahora es la sabiduría de los abuelos, pero cada estadio de la mujer biológicamente está bien marcado, por lo tanto el inconsciente también sabe en qué punto está. En cambio, en el caso de papá o del hombre no, la biología no le dice cuáles son sus cambios de estado, ni el inconsciente puede determinarlo tampoco, ¿vale? Por eso es que vemos todavía hombres con 40 años viviendo con sus padres o con una mente de niño, porque biológicamente por allí no hay ninguna marca o, o algún patrón biológico que le vaya a indicar cuando hay un cambio de etapa, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, el inconsciente tampoco lo sabe. La otra cosa que nos dice la antropología, que son datos muy importantes, es que hicieron estudios para determinar cuándo comenzó, en este caso, la cultura, cuáles fueron los principios de la cultura. Y resulta que se dieron cuenta de que la cultura nace, la monogamia dio origen a la cultura. Porque ellos se pusieron a estudiar que, por ejemplo, los monos, en este caso, ellos fecundaban a la hembra, pero no sabían cuándo, o sea, como hay 9 meses de embarazo para que nazca el bebé, ellos no saben que ese es su bebé, porque hay un tiempo de espera. Por lo tanto, no hay en la parte inconsciente, no está ese de que, bueno, voy a ser papá, sino incluso por eso es que antes, incluso los machos podían también preñar a sus propias hijas, porque como no tenían esa conciencia, ese es cuando están desde el instinto animal. Pero la parte antropológica empieza a explicar que, por ejemplo, cuando empezó a haber un poquito más de conciencia en la parte de los monos, en este caso, de los simios, que ellos empezaron a decir, bueno, si la única forma de yo saber si este hijo es mío es que me quede con la hembra en este caso, para asegurarme por lo menos de que es mi hijo. Y de esta manera también tiene más probabilidades de sobrevivir, porque ya no va a ser mamá nada más que va a cuidarlo, sino que estaría mi presencia también. Y allí es cuando empieza a haber un poco de conciencia sobre de que estoy siendo padre, estoy haciendo una función paterna. Y esa monogamia es la que crea la cultura. ¿Por qué dicen que hay el principio de la cultura? Porque hicieron estudios donde en poblaciones donde no se hacía esto de que se quedaban al lado de la hembra, sino que simplemente se iban a seguir sembrando su semilla por otro lado, la generación se interrumpía por cada 3 generaciones, como que había un desastre cultural y no se llegaba a absolutamente nada. Pero en esas poblaciones donde el macho sí se quedaba con la hembra y protegía a la cría y realmente hacía una función paterna, allí sí hubo una cultura. Empezaron entonces a construir una civilización, empezaron a construir algo entre el grupo porque se organizaban. Por ejemplo, este macho estaba con esta hembra y sabía que ese era su hijo y sabía y respetaba a los hijos de los demás. Y así se fueron entonces organizando y haciendo algo cultural, ¿vale? Así es que van haciendo esta parte de la cultura, de la civilización y de todo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque ahorita, por ejemplo, en Europa, se está dando mucho esto de volver al instinto animal, porque en el momento en que el hombre empieza a reprimir ese instinto sexual y empieza a reprimir esa agresividad, que antes era muy necesaria para poder sembrar la semillita en la mayor cantidad de hembras posibles,
En el momento en que el hombre dice, bueno, voy a ser papá, tengo que cumplir una función paterna, yo reprimo mi instinto sexual de no irme por ahí y por lo tanto mi agresividad allí en este momento se han dado cuenta en Europa que esto de ser masculino disfrazado, porque no es un masculino real, sino que es como para no estar en monogamia, sino al todo lo contrario, para tener relaciones abiertas y para tener este tipo de relaciones que son múltiples, es volver al instinto animal. Literalmente es dejar de ser hombre para volver otra vez al pasado, que es lo que estamos hablando aquí. Así que por eso es muy importante, ¿no? Estos estudios antropológicos que nos están dando luz de cómo es que se crea un padre, porque no lo tiene ni biológicamente ni nace con eso, sino que lo tiene que construir. Y tenemos que recordar esto. El primer vínculo es con mamá, porque mamá nos lleva en su pancita 9 meses y nacemos de su cuerpo. Por lo tanto, es un vínculo muy fuerte que está bien marcado para el inconsciente y para el bebé y para todo. Pero el padre entra en esa triangulación y rompe la triangulación haciendo una función paterna muy importante, porque ahora vamos a trabajar con el inconsciente. Cuando estamos pequeñitos, al cuidado de mamá, que estamos literalmente conectados emocionalmente con ella como si fuéramos uno solo, mamá nos cuida, mamá nos da de todo, lo único que tenemos que hacer es llorar y se nos dará, pide y se te dará, lloras y listo, todo lo tienes. En ese momento somos como narcisistas, precisamente por eso, porque lo único que haces es llorar y ahí están pendientes de lo que necesitas y dándote todo lo que necesitas, se te concede todo. Es como que solo tú existes en el universo de mamá en esos meses. No hay nadie más, solo tú eres el centro del universo de mamá. Hasta que llega papá, entra a formar a irrumpir aquí para formar la triangulación y papá psicológicamente le viene a decir a ese hijo, hey, un momento, aquí tú no eres el único, hay más personas igual de importantes que tú. Eso es lo que está pasando a nivel inconsciente, que papá viene a hacer ese papel, ¿vale? Si papá no existe, ya no hay una triangulación, sino que hay una comunicación y una relación lineal, solo entre mamá y el hijo. Por lo tanto, esas conductas narcisistas van a durar más tiempo de lo normal, de lo que deberían de durar, y esto es perjudicial, ¿vale? Ya vamos a ver las consecuencias de todo esto. Entonces vamos viendo, así que vamos viendo, que mamá viene a ser como esa unión, mientras que papá viene a ser una separación emocional, generar esa distancia emocional que es necesaria. Esto le va a permitir al niño poder empatizar con otras personas y pensar también en los demás, no solo en sí mismo y en sus necesidades, que eso es lo que hace una persona que es narcisista. Cuanto más contacto tengan los niños con sus padres antes de los 6 meses de edad, mayor será su capacidad para confiar en los demás. Mientras más positiva sea la relación de papá con sus hijos antes de los 2 años, tendrán menos comportamientos descontrolados y no deseados, menos rabietas, ¿vale? Así no importa que sean 10 minutos o una hora que tenga papá con los niños antes de los 2 años por cuestiones de trabajo o por lo que sea, pero si es un tiempo de calidad, si es un tiempo positivo, ya ahí está marcando mucho la diferencia para el inconsciente de ese niño, ¿vale? O de esos niños. Mamá en este caso, entonces comprendemos que lo que hace es que crea un hijo que viene de su cuerpo y papá lo que hace es que lleva a ese hijo al mundo. Papá es más activo en poner y hacer cumplir límites
dentro del sistema familiar, dentro del núcleo, y esto ayuda a desarrollar la capacidad de posponer la gratificación, que es esencial para adquirir y mantener un trabajo, por ejemplo, a través del tiempo. O incluso ahorita que todo es de que quiero las cosas ya, quiero todo para allá. Papá es el que se encarga de poner esos límites sanos que le van a decir al inconsciente, yo soy capaz de esperar para tener mis cosas. Que eso ahorita con la liberación de dopamina que hay con respecto a las redes sociales y al mundo tecnológico que vemos hoy, prácticamente es pura dopamina, o sea, prácticamente es, quiero las cosas ya y quiero esto y consumir y consumir y consumir contenido, consumir esto, consumir lo otro. No hay ese retraso de gratificación, ¿vale? La parte tecnológica también está afectando esa parte, pero las bases se forman es en el núcleo familiar. Enseñar a los niños a tomar esos límites en serio los educa a respetar al otro. La cantidad de tiempo que pasa un padre con sus hijos es uno de los factores más fuertes de empatía en la edad adulta. Es decir, que en la edad adulta esos niños son capaces de sentir el corazón del otro, de sentir al otro como realmente es y poder empatizar con la otra persona. No es de nada más, yo observo lo que yo quiero y lo que yo necesito y tú no importas. ¿Va? Ahí es que vamos creando el inconsciente y la programación que va a durar para toda la vida, a menos de que la observes y la cambies, que para eso estamos autoconociéndonos, para aprender a autoprocesarnos y poder gestionar todos esos programas antiguos o obsoletos. Los niños con límites mal aplicados tienen un control deficiente de los impulsos. Obviamente, la tolerancia a la frustración es mínima. Son niños que hacen muchas rabietas porque simplemente están pendientes de sus necesidades y no toman en cuenta el entorno ni al otro. Lo importante aquí, con lo que hemos ido viendo hasta ahora, es entender que si no se crea una buena estructura en el núcleo familiar, en casa, que se respete, cuando esos niños salgan a la sociedad o estén en el mundo, van a vivir exactamente lo que vivieron en su casa. Si tuvieron padres, por ejemplo, muy permisivos, cuando salgan a la calle, no van a tener una buena base para autogestionarse, sino que, por ejemplo, van a caer en drogas porque no van a entender qué es lo que está pasando. O sea, si a ellos en casa se les permitía todo, que afuera no les permitan algo, el inconsciente no va a entender. Entonces, como no entienden eso, tampoco le dan pelota, como dice aquí, caen en drogas y en situaciones donde no deberían de caer. No saben adaptarse al mundo porque no respetaron las leyes de un sistema, un núcleo familiar, tampoco van a respetar las leyes afuera. Interiormente, eso va a hacer que se sientan excluidos. Sienten que no pertenecen ahí, pero eso viene es del núcleo familiar. Mamá tiende más a la seguridad del sistema, a proteger. Esa es una de las funciones de mamá. Proteger, dar seguridad. Pero papá, en cambio, expone más a los hijos y los lleva a asumir riesgo, que eso es otra muy importante, que para tener cambios en la vida hay que asumir riesgo, hay que saber vivir en la incertidumbre, saber que tú no tienes el control de nada, saber que tú no tienes idea de lo que va a pasar en una hora, ni de lo que va a pasar mañana. Entonces, el soltar el control, el vivir en la incertidumbre, viene precisamente de esos patrones de infancia donde papá
sabe poner límites, donde papá sabe exponer a los hijos a riesgos sanos, a que asuman riesgos, a que busquen ir más allá de sus capacidades, a que empiecen a descubrir eso que tienen dentro. Eso les da confianza, les ayuda a desarrollar sus habilidades y destrezas, aumenta su autoestima, reconocen sus límites y por lo tanto también reconocen los límites de los demás. Esto les apoya a tener mejores relaciones, más amistades. Son seres humanos más completos y por lo tanto también más estables emocionalmente. ¿Cuáles son entonces esos tipos de padre ausente, no? O ¿cuáles son los ejemplos que podemos dar aquí? El padre que está físicamente presente, pero que no ejerce la función paterna, que simplemente está como un cuadro pintado en la pared, porque no ejerce la función. El padre que más bien parece un hijo más, que hay que estar diciéndole cómo hacer las cosas, o siempre está como esperando un permiso de la mujer en este caso, o no mueve ni un dedo sin que la mujer le diga o le mande, o X. El padre que es un dictador, lo que genera es miedo, no tiene tacto para decir las cosas, para tratar a la familia, a sus hijos. El padre que solo domina y está como inaccesible, ¿no? Que lo único que hace el entorno en este caso sería como obedecer sin cuestionarlo porque hay miedo. Mejor así a que decirle una palabra. ¿Qué sucede con estos padres? Que no tuvieron un referente paterno. Por lo tanto, si ellos no tuvieron padres, tampoco van a saber cómo hacer la función de padre. Porque como ya lo expliqué antes, el padre se hace, no nace, es algo que tiene que construirse. Y en este caso es de padre a hijo y así sucesivamente que se va enseñando la función paterna. Y si un padre, en este caso, que son estos que te acabo de ejemplificar, no tuvo papá, obviamente no vamos a esperar algo distinto a esto. Los factores que originan esa ausencia paterna, por ejemplo, un hijo varón aprende a ser padre con la figura paterna que hay en casa. Es un modelo de conducta a seguir. Si el padre no está, o en este caso, si el padre es criticado por la madre, para el inconsciente del niño eso es como un desarraigo. Hay una pérdida de referente. Entonces el niño no sabe en quién convertirse. Así que buscan afuera otro referente paterno o otro modelo a seguir y se consiguen con la pseudo masculinidad o la masculinidad tóxica, que es esa que vemos ahora que te dice que tienes que ser fuerte, que tienes que ser potente, que tienes que ser masculino, que se ven en el espejo y son no superhéroes, pero la mayoría de esos personajes o de esos perfiles son narcisistas, son perfiles que no son capaces de poner su creatividad, su determinación, en fin, su energía a una causa mucho mayor que ellos, que los trasciende. Y no lo hacen a propósito, sino que lo hacen porque inconscientemente es fruto de que ellos no hayan tenido padre. Y como no tuvieron padre, inconscientemente no están ejerciendo la función paterna como deberían. Tienen esa distorsión. ¿Cuál es entonces un verdadero padre? O uno sano, o uno que sí ha tenido un modelo a seguir con una función paterna saludable. Un verdadero padre sabe que su hijo no le pertenece. Un verdadero padre quiere ser superado, porque también esto va por barrios,
pero hay padres que más bien, si te pueden poner el pie encima para que no avance, lo hacen. Se han visto casos, en las sesiones se ve de todo, de verdad, en las sesiones de bioneuromoción, y por eso lo coloco, porque esto va por barrios. El padre verdadero quiere que su hijo lo supere, impulsa a su hijo a desarrollar su masculinidad, que es poner su energía y todo lo necesario para construir y dejar un mundo mejor, buscar esas causas que lo trasciendan, que sean más grandes que él, como por ejemplo en aquella época de Grecia, de aquellos tiempos donde eran muchas guerras, sí es verdad, pero la mayoría de esos literalmente sabían que sus hijos tenían que luchar por una causa más grande que ellos, que era, por ejemplo, el hacer crecer todo un pueblo o llevarlo a otro lugar. Esas son causas que trascienden a la persona y que van de generación en generación en la parte masculina. Un verdadero padre para una hija, en este caso, es el primer amor de esa niña. Es quien genera en el interior el deseo de esa niña de aspirar a tener un hombre que la mire como su padre miraba a su mamá o mira a su mamá. Un padre que reconoce en su hija la belleza, la capacidad que tiene, lo femenino, la habilidad de atraer al masculino, de apreciar a esa niña tal como es. Cuando no hay esa mirada del padre, una mujer puede pasar toda su vida buscándola en otros hombres. Eso también lo vemos mucho en las sesiones de bioneuromoción. Vamos a ver las distorsiones en esa hija por la ausencia paterna. Cuando hay padres agresivos, desmedidos en casa, la hija, cuando sea grande, va a buscar, a medida que va creciendo el inconsciente, va a buscar proteger a la familia. Y la única forma es sustituyendo al padre para hacerlo mejor. Esa niña entonces se masculiniza, crea una coraza, porque es algo que no es natural, porque no es de la energía femenina, sino que es literalmente ser un hombre, crea una coraza que en el exterior parecen ser mujeres exitosas, seguras de sí mismas, muy funcionales para la sociedad, que lo deciden todo, que asumen toda la carga, que pueden con todo, pero en el fondo se sienten muy solas. La solución aquí, ¿cuál es? Destruir esa coraza y abrirse a conectar con el otro. Destruir la coraza porque nadie va a poder llegarle a ese nivel. Y abrirse a conectar con el otro, aunque duela, aunque eso implique sentir otra vez el abandono del padre, que es lo que se siente cuando hay una ausencia. Así sea que tengas el padre en casa, pero que si no hace la función materna es como si no estuviera para el inconsciente. Estar masculinizada desconecta a la mujer de la tierra, que es su energía natural. La mujer, el femenino, es el sentimiento. El masculino es la conciencia. Empieza a expresar esos estados emocionales, lo que tienes adentro. Aunque eso implique generar conflictos o pérdidas, o que vuelvas a sentir ese abandono de papá. Pero es necesario para que puedas reequilibrar la energía y salir de esa distorsión que ha generado esa herida de papá. En ese caso, en ese perfil, porque hay varios.
Otra distorsión, otro perfil, es que esas mujeres se pasan la vida entera buscando el reconocimiento en otros hombres. Son mujeres que se convierten en princesas, cuerpos perfectos, atractivos, hipersexualizadas, que reflejan poca aceptación de sí mismas, siempre buscando las miradas masculinas. Y como lo hacen, aquí está el inconsciente, para que vean cómo funciona. Como lo hacen desde la necesidad de ser validadas como mujeres, se encuentran con relaciones donde no se sienten valoradas, porque está desde la carencia, desde la falta de afecto. Si yo estoy desde la carencia y desde una falta de afecto, ¿qué voy a conseguir yo afuera? Algo que me reafirme ese sentimiento. Así es que funciona el inconsciente. Estas mujeres entonces se colocan al servicio de los demás, entregan todo de sí, son pasivas, son sumisas, mendigando amor siempre. Incluso se parece, más bien en vez de la pareja o la mujer, parecen una madre al cuidado de los demás, no solo de la pareja, de todos, porque cuando hay un programa se refleja en todo. ¿Y cuál es la solución ahí? Cuidarte a ti misma, darte ese amor, ese afecto, suplir esa carencia desde adentro primero para que lo puedas ver reflejado en el exterior. Amarse profundamente. Aunque todo este cambio implique generar otra vez el sentimiento de abandono de papá, no importa, porque esta vez lo estás viviendo desde la conciencia de una adulta. Para poder reequilibrar esa energía y para poder gestionar emocionalmente. Y en el hijo, ¿cuáles son las distorsiones? ¿Cómo afecta la ausencia de papá al varón? Cuando el hombre trata de sustituir al padre porque rechaza algún aspecto de él, también se distorsiona. Por ejemplo, que papá es muy agresivo en casa, es muy desmedido, no tiene tacto. El hijo quiere entonces asumir ese error, sustituirlo. Pero en ese intento lo que hace es que se distorsiona, rechaza su masculinidad porque se vuelve como quisiera que fuera su padre, que en este caso es todo lo opuesto, la otra polaridad, más empático, más sensible, más vulnerable. Y por eso rechaza la otra parte, que es la masculinidad, se distorsiona. Este tipo de hombres se programan, por ejemplo, cuando ves un hombre que todo gira en torno a la mujer, da todo de sí mismo hacia la mujer, no tiene ni voz ni voto, le entrega todo el mando a ella, es lo que usted diga, es como un sirviente, un sostén emocional, económico, todo lo que necesite, todo lo que sea necesario, porque es la compensación a lo que su padre nunca hizo. Pero en hacer todo esto, se anulan, se salen de la ecuación, se olvidan de sí mismos. Y ahí es que está el detalle de cuando rechazamos algo de alguien, en vez de integrarlo. Otra distorsión en el varón o en el hijo sería esos niños eternos que viven una vida provisional, que van de flor en flor, pero no se quedan ni se comprometen con ninguna, como no tuvo un modelo paterno,
falta de papá, la madre lo idealiza como el hombre perfecto de su vida. Y ahí está el error. Se vuelven narcisistas, van afuera creyendo que el mundo está para él, que ellos son dioses, que todo está a su merced, tratan a las mujeres como objetos, usan a todos los que puedan, pero no se comprometen con nada, ni con un trabajo, ni con una pareja, le huyen al compromiso. ¿Cómo puedes desenmascararlos? Siendo mujer, háblale de tus sentimientos, expresa lo que tienes dentro. Y si no puedes sostenerte emocionalmente, sal corriendo, porque estos son los peores. Se vuelven incluso agresivos, son peligrosos, ¿vale? Buscan reforzar su masculinidad en la mujer, porque solo están vacíos por dentro. Como no saben cómo ser hombres, porque no tuvieron un modelo que les mostrara ese comportamiento, lo que hacen es que buscan reforzarlo a través de la mujer, usándolas, ¿vale? Y como Dios los cría y ellos se juntan, aquí vemos, por ejemplo, a mujeres con complejo materno, con niños eternos, que muchos son narcisistas. Son mujeres que en las sesiones de bienormoción llegan que no se sienten valoradas, sino más bien usadas, que no se sienten queridas, que le fueron infiel porque ese tipo de hombres nunca se comprometen, siempre está de flor en flor. En el momento que implique lo mínimo, un compromiso en lo mínimo, así sea en el trabajo o donde sea, salen huyendo. ¿Cómo se puede integrar al padre? Ya vimos que si rechazamos una parte de nosotros mismos, distorsionamos la energía. Ese no es el camino es integrar la otra polaridad. ¿Cómo la integramos? La integramos preguntándonos, ¿qué juzgo de papá? ¿Cuál es mi juicio? ¿Qué rechazo de él? ¿Qué le critico? Y hago una lista. ¿Qué parte de su carácter me conviene integrar? Ahora mismo que me funcione, que me ayude en este momento en que estoy en mi vida. Por ejemplo, si me molesta que sea egoísta, quizás es porque te cuesta pensar en ti mismo o en ti misma. Estás siempre para los demás, pero te anulas de la ecuación. Nunca estás para ti. Por eso rechazas ese aspecto de papá. Ya aquí estamos viendo la ley del espejo, cómo integrar las polaridades. Que te molesta su agresividad, que era muy, no tenía tacto para hablar, para tratar a las personas, esa manera de hablar, ese tono quizás. Ahora, quizás a ti te cuesta hacer valer tu palabra, te cuesta que te escuchen, imponerte, ser agresivo en el aspecto de poder ser tú mismo, hacer valer tu palabra. Te cuesta porque estás rechazando esa otra polaridad de papá que es la agresividad. No te permite ser como él. Y como no te permite ser como él, tu energía no está en equilibrio.
O quizás te molesta el exceso de tolerancia, es demasiado empático. Mi papá sí es buena gente, todo el mundo se aprovechaba de él por lo buena gente que era. Quizás eso es lo que te falta, ser un poco más tolerante con los demás. Y así vamos viendo el espejo o esos aspectos que tenemos que integrar en nosotros mismos de papá y de mamá. Y hay que tomar conciencia de cómo se van creando estas programaciones en la infancia. Por ejemplo, cuando viene un niño y nos dice, saqué 8 en el examen y la nota máxima es 10, y tú en vez de felicitarlo, le dices, tú no eres un niño de 10, de 8, eres de 10, o quizás lo puedes hacer mejor la próxima vez. Ese tipo de comentario al inconsciente del niño lo que le está diciendo es que no está listo para salir al mundo. No lo está. O por ejemplo, cuando el niño está haciendo algo y él cree que lo ha hecho bien y viene todo contento, tú le dices, puedes hacerlo mejor la próxima vez. Esfuérzate más. Ese tipo de comentario lo que le dice el inconsciente es que nunca es suficiente. Y como nunca es suficiente, vemos a esos adultos perfeccionistas como unas máquinas, haciendo de más, incluso el trabajo de todos los demás, el de él y el de todos los compañeros de la oficina, por ejemplo, porque nunca es suficiente, porque nunca es perfecto. Esas son programaciones. Por ejemplo, cuando los niños vienen con un problema y los padres no saben sostenerlos emocionalmente, más bien como que le desvían el tema o no le dan la importancia a esos estados emocionales del niño. Lo que siente el inconsciente o lo que graba el inconsciente en ese caso es, yo no soy importante. Si no le importo a los seres que tengo más cerca de mí, que es mamá y papá, menos le voy a importar a los demás. Son niños o adultos de baja autoestima que sienten que no existen, no se expresan, no se exponen, no asumen riesgos. ¿Para qué si no soy importante? O, por ejemplo, que hay casos también, en esos hogares donde hay uno de mamá o de papá que está enfermo, niños que han tenido que ver el proceso de sus referentes directos enfermos. Y en este caso, por ejemplo, mamá que se victimiza con esa enfermedad, o siempre es un drama, o siempre es un dolor. Lo que sucede es que mantienen a esos hijos allí pegados a ella, en este caso, que estamos poniendo el ejemplo con mamá. Los hijos están pendientes de mamá porque mamá está enferma. ¿Qué siente el inconsciente? ¿O qué programa el inconsciente? No me puedo despegar de mamá emocionalmente, no me puedo desligar. Y como no se puede desligar, si es un hijo varón, no se puede desligar de mamá, nunca va a poder afianzar una relación con otra mujer, porque para el inconsciente el primer amor es mamá del hijo varón. Lo castra,
O cuando le dicen, por ejemplo, con todo lo que me he sacrificado por ti, o todo lo que he hecho yo por ti, como si estuviéramos en deuda, los hijos estuvieran en deuda. Eso es otro castre más. Es un vínculo que siempre está allí, que no se puede romper, porque si yo estoy en deuda contigo, ¿cómo voy yo a hacer mi vida, a irme? ¿No hay permiso? Inconscientemente no hay permiso, ¿vale? Son programaciones muy comunes que se ven todavía y así funciona el inconsciente. Entonces, ¿cómo podemos ya de adultos ir cambiando todo eso? Haciendo un trabajo. Siempre les digo, esta matriz o este campo cuántico es meritocrático, no le gusta a la gente vaga. Hay que hacer un trabajo interno, un proceso de autoobservación, de autoconocimiento, de autoindagación. Conócete a ti mismo. ¿Y cómo lo hago? Por eso el primer taller fue el de la abundancia, donde les explicaba, presten mucha atención a los juicios. ¿Qué juzgo yo de mamá y papá? ¿Qué critico? ¿Qué rechazo? Porque todo eso es lo que tengo yo que integrar. Cada juicio es una confesión. Estoy literalmente condenada a vivir mi juicio. La vida es perfecta. Esta matriz está hecha de una manera perfecta. La hicimos perfecta. Para que lo que rechazamos de papá es justo lo que tenemos que integrar en nosotros para poder reequilibrar la energía. Para que lo que vemos negativo de mamá, lo que no acepto de mamá, es justo lo que tengo que integrar yo en mi vida en este momento para autocompletarme y poder vivir o tener una vida diferente. Porque cuando yo hago ese trabajo, cambio en el interior, por lo tanto en el exterior se tiene que ver reflejado con otro tipo de relaciones, con otro, quizás otro trabajo, otras circunstancias, pero cambia a algo más armónico, a algo más consciente, a un nivel, a una frecuencia de vibración más alta. Y así poco a poco vamos viendo cómo todo es simplemente buscar el camino del medio, sabiendo que nada malo, no hay nada malo, no hay nada bueno, simplemente es reconocer mis luces y mis sombras que veo en el otro, que soy yo, integrarlas para autocompletarme. Así es una oportunidad de sanar esa herida, de tener una mejor relación con todo lo que me rodea, porque mi escenario de vida en casa, cuando estaba pequeña, es lo que se va a reflejar en el trabajo y en todos lados a donde vaya. Que tengo un vecino que es tal, 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 que te mudes de ciudad y de país y te va a aparecer el mismo vecino, pero con otro personaje, otra cara, pero exactamente lo mismo. Hasta que lo trabajes, hasta que lo observes. Esto fue una forma genérica de hablar de papá, porque como les expliqué, tendríamos que ver el caso particular de cada uno porque todos tenemos un mapa mental, todos somos diferentes, pero básicamente eso es lo más importante de esta figura. Ahora vamos el siguiente taller va a ser para mamá y así completamos los seres que literalmente más nos condicionan en programaciones inconscientes, mamá y papá.
No estuvo mamá y papá, estuvo abuela y abuelo. Es lo mismo, para el inconsciente no distingue. Lo que distingue es la función que hace cada uno. Que no estuvo abuelo, ni mamá, ni papá, yo soy huérfana. No importa, con las relaciones que tienes ahorita en el exterior, se puede ver qué es lo que tienes dentro de ti. La información está en todos lados. Todo es un fractal. Y menciono mucho fractal, pero eso lo vamos a ver también en un taller. ¿Qué es un fractal? ¿Vale? Gracias por estar aquí, por recibir esta información, por querer autoconocerte para autoprocesarte y por lo tanto tomar mejores decisiones y mejores acciones en tu vida. Eso es lo que diferencia a una persona inteligente emocionalmente de una que no lo es, que como no se observa, vive repitiendo patrones y las generaciones que vienen seguirán repitiendo patrones hasta que uno, la oveja negra, haga el trabajo. Así que hoy estás haciendo un trabajo por ti y por todas las generaciones que te siguen. Date un fuerte aplauso, un abrazo por ser tan valiente de autoconocerte y autoprocesarte, de mirar tus luces y tus sombras, porque a eso hemos venido. Gracias por estar aquí. Voy a dejar de compartir pantalla, a parar la grabación para pasar a las preguntas y respuestas, si es que las hay. ¿Alguien me puede decir si se paró la grabación? Por el chat, ¿escucharon la cosita que dice? Ay, no, creo que no.